Bienvenido a Valor Agregado. Este segmento se llama Preguntas y Respuestas. Ese es un segmento que estamos inaugurando con el programa de fondos mutuos con Fernando Arrunategui. Hay personas que nos han escrito al Facebook y me gustaría ir uno a uno respondiendo todas sus preguntas sobre la base. Primero vean el video que hemos hecho de la entrevista con Fernando de los fondos mutuos. A ver, tenemos aquí a Jorge Carmona. Jorge Carmona nos pregunta: ¿qué beneficios me da obtener fondos mutuos en alguna entidad bancaria y cuáles son sus desventajas? A ver, Jorge, primero mire el programa, pero te comento. ¿Qué beneficios te da tener fondos mutuos? El beneficio que puedes tener es que puedes generar una rentabilidad mayor a la que usualmente podrías obtener en una entidad financiera con un depósito a plazo o con un certificado de depósito. Estas rentabilidades, digamos, en soles, por ejemplo, acá en Perú, podrían estar más o menos desde 3, 4, 5%, podrías conseguir hasta un 10, 12, 14%. De hecho, Fernando nos va a explicar en el programa que hay un fondo que el año pasado llegó a un 14% en dólares, si no me equivoco, y es una tasa bastante alta. ¿Ok? Pero ¿cuál es? Esa es la ventaja de tener un fondo mutuo y de invertir ahí versus una entidad financiera. Ahora, ¿cuáles son las desventajas del fondo mutuo? Es bien sencillo. Un fondo mutuo es básicamente imagínate una bolsa en donde mucha gente pone plata y hay personas que saben cómo manejar ese dinero, que se llaman administradores de los fondos mutuos, y estas personas, que usualmente son bancos, pero no necesariamente, hay diferentes entidades detrás de los fondos mutuos, agarran esta bolsa de dinero de mucha gente que invierte y que quiere rentabilizar su plata, generar más dinero a partir de su capital, y deciden en qué invertir. Y pueden invertir, por ejemplo, en la bolsa de valores peruana o extranjera. Pueden invertir en lo que se llaman instrumentos de inversión tipo bonos o certificados de depósito. Es más, ellos mismos pueden meter tu plata, a un certificado de depósito en una entidad bancaria. ¿De acuerdo? Pero ellos son los que definen más o menos cómo invertir ese dinero. Hacen un mix, hacen una mezcla se llaman instrumentos financieros, hacen una bolsa, un paquetito, y te invitan a ti a invertir en ese paquetito que han armado. Tú metes tus 1.000 soles, 10.000 soles, ¿de acuerdo? 100.000 soles, y ese dinero va a ir a ser invertido, digamos, como parte de la bolsa a todos esos instrumentos. Dado eso, esto tiene riesgo, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa que tiene riesgo? Que puede generar plata, puede generar rentabilidad, porque de repente la inversión que hicieron fue súper rentable y te generó pues una rentabilidad interesante, pero también puede ser que la inversión que ellos hicieron en este fondo no fue tan buena, y no por la culpa de ellos, sino en realidad porque los instrumentos financieros suben y bajan y dependen de una serie de condiciones a nivel mundial, dependiendo de qué instrumento estés invirtiendo, ¿de acuerdo? Entonces, eso, digamos, nadie te puede asegurar que va a ser una rentabilidad alta o baja. De hecho, hay fondos que son de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Y hay unos fondos que te pueden dar mayor rentabilidad, ¿de acuerdo? Mayor retorno, se dice, pero que son más riesgosos, que es la base de las finanzas. Hay fondos que no son tan riesgosos, pero te van a dar probablemente una menor rentabilidad. Ya depende de ti y de cuánto quieras arriesgar, si es que te metes en fondos mucho más riesgosos o en fondos menos riesgosos, ¿de acuerdo? Pero independientemente del tipo de fondo, si tú me preguntas cuál es la desventaja de invertir en un fondo mutuo, uno sería que existe el riesgo de perder la plata, ¿de acuerdo? Parte de la plata, toda la plata es difícil, pero digamos parte de la plata sí es posible que lo pierdas. Así que tienes que tener, digamos, eso muy claro. Segundo, que por lo menos en Perú, con tu fondo mutuo, vas a pagar impuesto a la renta. Vas a pagar el 5% de la ganancia que obtengas. Invertiste 100 soles. Generaste al final del año, imagínate que tu fondo fue de 120 soles, entonces por esos 20 soles de ganancia vas a pagar 5%, que sería un sol, y eso lo vas a tener que pagar a la SUNAT como pago del impuesto a la renta. En realidad el fondo te va a retener ese dinero, simplemente en lugar de darte 20, te va a dar 19, te va a pagar 19 a la hora que recibas o retires tu dinero. ¿Qué otra desventaja podrías verle a un fondo mutuo? Digamos, podría ser el hecho de repente de que no estés tan claro sobre cuáles son los lugares en donde se está invirtiendo tu dinero, pero para eso simplemente tendrías que hablar con tu administradora y tener muy claro los lugares en donde están ellos invirtiendo tu plata. Y podrías decir: oye, ¿sabes qué me interesa a mí? Que no inviertas mi plata en tal cosa, sino en tal otra cosa. No quiero que inviertas mi plata en Perú, sino quiero que inviertas mi plata en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Eso ya es cuestión de cómo tú negocias con el fondo mutuo. Ok, ahora vamos a resolverle la pregunta a Joffer Cajaleón Marzano. Joffer nos pregunta, dice: tengo mi ahorro personal en un fondo mutuo, él ya está en el fondo mutuo, y tengo dos preguntas.
En caso que fallezca, ¿quién es el beneficiario y en qué caso mi fondo puede generar una pérdida? Ok. Si tú falleces, ¿de acuerdo? El beneficiario va a ser quien tú definas en realidad. No es que la plata va a alguien que el fondo mutuo se le ocurra, no, es como digamos, lo mismo va a pasar con tu carro, tu casa o cualquier activo que tengas a tu nombre. Si tú falleces, lo óptimo es que se deje un testamento previo, ¿de acuerdo? O simplemente a la hora que tú fallezcas, si no has dejado un testamento, lo que va a suceder es que se va a repartir como, digamos, la ley define, ¿no? Que es un 50% tu esposa, el otro 50% tus hijos, o hay otros casos que no me voy a meter en el detalle ahora, pero bajo ese esquema, es tu esposa y tus hijos los que van a tener derecho a reclamar, a ser beneficiarios de todos sus activos, incluyendo la plata que tengas guardada en tu fondo mutuo, ¿de acuerdo? A menos que hayas definido alguna otra forma, pero eso, digamos, desde el punto de vista del fondo mutuo, en realidad no tiene nada que ver. No es que el fondo mutuo tenga, si es que tú falleces, el fondo mutuo se va a quedar con tu plata o se le va a dar a alguien, no es así. ¿De acuerdo? El fondo mutuo simplemente es un activo más, como la lista de activos que tienes, como un carro o, digamos, o tu casa o tus ahorros en un banco. Ahora, preguntas también, ¿en qué caso puede el fondo generar una pérdida? Bueno, digamos, depende en qué fondo inviertas, pero las pérdidas en los fondos mutuos se pueden dar en prácticamente el 100% de fondos mutuos, ¿de acuerdo? Te voy a poner un ejemplo. El fondo mutuo invirtió en una acción o en un grupo de acciones mineras en la bolsa peruana. Y las acciones mineras cayeron de precio porque a nivel internacional se desplomó el precio de los metales, porque China dejó de comprar, porque se desaceleró la economía china. Se desaceleró la economía china, cayó el precio de los metales a nivel internacional. Por lo tanto, eso impactó en las ganancias que van a obtener las mineras peruanas, que exportan cobre a China, por ejemplo, y eso impactó en el precio de esas mineras. Eso a la vez impactó en el precio de sus acciones. Y si los fondos invirtieron plata en esas acciones, ese fondo mutuo, entonces vas a perder plata, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, si aumentó la demanda y todo esto sigue, digamos, en esta línea, y el precio de la acción aumentó, entonces te vas a beneficiar con el aumento de ese precio de acción. Así, ¿en qué momento puedes perder plata? En realidad en un fondo mutuo, en cualquier momento puedes perder plata. Solamente una persona que está dispuesta a perder plata y que sabe o que se ha enterado, que ha, digamos, estudiado mejor en qué va a invertir, es a quien yo recomendaría que entre a un fondo mutuo. Siguiente pregunta, Roberto Quiñones Solano pregunta, ¿cuál es una buena estrategia para hacer los depósitos? Y dice, ¿varios depósitos durante el año o una vez cada año? En el tema de los fondos mutuos no es que haya una estrategia para hacer los depósitos al fondo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no sabemos en realidad en qué fondo vas a invertir para empezar. Lo importante no es si haces una estrategia donde tú haces varios depósitos en el año a un fondo mutuo o si haces una vez al año tu depósito. En realidad eso no es tan importante. Lo importante es en dónde vas a invertir esa plata, en qué fondo vas a entrar. Y eso va a depender del análisis que tú mismo hagas o de lo que el asesor de fondos mutuos te explique. Digamos, algún tipo de recomendación básica que te puedo dar yo es, si tu ingreso es en soles y tus gastos son en soles y no quieres asumir mucho riesgo, bueno, te puedes meter en un fondo mutuo de bajo riesgo. Usualmente los fondos de renta fija son de menor riesgo que los de renta variable, ¿de acuerdo? Y en soles aún más. No vas a ganar mucha rentabilidad, pero digamos, si eres adverso al riesgo, si no te gusta mucho arriesgar, digamos, estos fondos podrían no tener menos probabilidad de pérdida de plata, pero igual existe la probabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, si tú ya encontraste el fondo perfecto para ti, sabes que ese fondo mutuo te gusta, ¿ok? Y quieres saber sobre eso, si es que haces un depósito una vez al año o haces un depósito varias veces, bueno, ahí sí yo te sugeriría que lo hagas cada vez que tengas dinero. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. En enero recibes un excedente de plata, te sobra algo de plata. Imaginemos que te sobra 1000 soles y quieres esos 1000 soles ir juntándolos para juntar 12.000 soles al final del año para recién invertirlo en fondos mutuos. La pregunta sería, ¿y qué vas a hacer con esos 1000 soles desde enero hasta diciembre? ¿Qué vas a hacer con la plata esos otros 1000 soles de febrero hasta diciembre y así sucesivamente? Probablemente esos 1000 soles, si los guardas en una cuenta de ahorros, no te va a generar mucha rentabilidad, ¿de acuerdo? Pero en cambio, si esos 1000 soles de frente lo pones en el fondo mutuo, te va a generar la rentabilidad que estás acostumbrado a ganar en ese fondo mutuo, que es probable, dependiendo del fondo mutuo en que estés, que sea mayor a lo que vas a tener
digamos, en tu plata, digamos, en una cuenta de ahorros parada en el banco, que es generalmente muy bajo lo que te pagan ahí. A menos que esa plata la metas en un certificado de depósito en una caja municipal que tiene un seguro de fondo de depósito hasta 97.000 soles a marzo del 2018 en Perú, y que lo meta de repente por 6 meses o por un poco más de tiempo. Entonces ahí, bueno, metes en enero, le metes la plata en la caja municipal, lo sacas en julio, agosto, ¿de acuerdo? Y luego lo metes en fondo mutuo. Ojo, la diferencia es que en un fondo mutuo, digamos, hay más facilidad de meter y sacar la plata. En un certificado de depósito a plazo en una entidad bancaria, no. Tienes que permanecer, tienes que dejar tu plata ahí pues 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, qué sé yo. Depende de lo que tú definas. Y si quieres sacarlo antes del periodo de vencimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a cobrar una penalidad probablemente. Así que ten mucho cuidado con eso. Última pregunta a resolver. Fernando Balvin Landa nos dice: buenas tardes, Alexis, tengo 2 consultas. La primera es: si al realizar rescates parciales o totales en un fondo mutuo, se realiza un cobro de impuesto a la renta. Sí, la respuesta es sí. Como hemos hablado en la entrevista, y es importante para eso que vean la entrevista, si tú tienes un fondo mutuo y generas rentabilidad, o sea, si tú en tu fondo mutuo, imagínate que metiste tu plata a 100 soles, ¿de acuerdo? Eso se ve por lo que se llaman valores cuota, ¿ya? Pero para hacerte el ejercicio bien sencillito, imagínate que en un fondo mutuo tú compres lo que se llama un certificado a un valor cuota, que es el precio, digamos, del instrumento que estás comprando, de 100 soles. Tú metes 100 soles en tu fondo mutuo y después de, pongamos, unos 6 meses, ese fondo mutuo te generó 120. Entonces tú vas al fondo y le dices: señores, quiero que me den mi plata, quiero que me den todo, los 100 que metí más los 20 que gané. En ese momento, cuando ya tienes esos 20 soles de rentabilidad, en el momento en que sea que rescates o que retires tu fondo, es donde te van a cobrar el impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Que acuérdate, en el Perú, al día de hoy, marzo de 2018, es 5% de lo que te van a retener, ¿de acuerdo? Que es el impuesto a la renta que vas a tener que pagar sobre esa renta o esa rentabilidad que has obtenido, que son esos 20 soles de diferencia entre los 100 soles que metiste y los 120 que estás sacando, ¿de acuerdo? Esa rentabilidad, sobre eso vas a pagar tu 5%. Ahora, me preguntas si esos rescates o ese impuesto a la renta lo vas a tener que pagar en los rescates parciales o totales, en realidad en cualquier rescate, parcial o total, en lo que sea. Y si fuera así, ¿es ese porcentaje o varía de fondo a fondo? En realidad, el porcentaje del impuesto a la renta es sobre lo que tú ganas, independientemente en qué fondo lo hayas metido, ¿de acuerdo? Así lo metas en un fondo muy riesgoso, en dólares, en soles, que invierte en empresas, que invierte en gobiernos, que invierte en minería, que invierte en tecnología, que invierte en Perú, que invierta afuera, no importa. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que has hecho una inversión. Lo importante es que metiste 100 soles de inversión, te generó 20 soles de rentabilidad y la SUNAT te va a cobrar un impuesto a la renta por esa rentabilidad de 20 soles, independientemente de en dónde generaste esa rentabilidad. En qué fondo lo hiciste, no interesa. ¿De acuerdo? Y por último me dices: deseo, bueno, esto sale fuera del fondo mutuo, pero igual te lo voy a responder. Dices: deseo comprar un departamento en los próximos 7 años. ¿De acuerdo? Me conviene comprarlo, has puesto invertir, pero me imagino es comprarlo en dólares o en soles. A ver, no me quiero poner exquisito, digamos, con el tema de si el dólar va a subir, si el sol va a subir, qué se va a poner más fuerte, qué moneda se va a poner más fuerte. Te voy a dar una recomendación básica que creo que le va a calzar a la mayoría de gente que nos sigue en el programa. La cosa más o menos va así: si mis ingresos son en soles, si yo gano en soles y el grueso de mis gastos son en soles, que es lo que sucede con la mayoría de peruanos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo te sugeriría que compres tu departamento en esa misma moneda, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que no tengas problemas mañana si es que ocurre una subida del dólar y tú ya hiciste tu presupuesto familiar, ¿de acuerdo? Y ya sabes que tienes que pagar una cuota de, no sé, 1.500 soles mensuales por cuota de tu departamento, imaginemos. Y en eso sube el dólar, ¿de acuerdo? Y tu cuota era en dólares. Entonces, tu presupuesto ya lo hiciste. ¿Dónde vas a sacar más plata para compensar el aumento de tu cuota? Porque vas a tener que pasarlo de dólares a soles, vas a tener que comprar dólares, te va a costar más caro comprar esos dólares. ¿Y de dónde vas a sacar esa plata si tu presupuesto ya lo tienes claro, si ya lo tienes predefinido? Entonces, si no quieres asumir ese riesgo, es mejor
que compres tu departamento en soles, que es la moneda en donde, digamos, es tu moneda de transacción, es tu moneda en la que tú operas, ¿de acuerdo? Eso sería lo mejor. Lo que sí te recomiendo es que vayas a las entidades financieras y negocies con cada una de ellas, que eso usualmente resulta para bajar la tasa. Vas al banco 1 y le dices, me están ofreciendo en el banco 2 tal tasa, ¿me la puede bajar? Te vas al banco 2, ya me bajaron la tasa, ¿me la puede bajar? Y comienzas a negociar para tener la tasa más baja en soles. Usualmente las tasas son mayores en soles que en dólares, ¿de acuerdo? Así que si quieres tener un mayor beneficio cuando compres un departamento, a pesar de que la tasa en soles es más cara, es negocia al máximo todo lo que puedas negociar con tus entidades financieras para bajar la tasa. Obviamente, mayor capacidad de negociación vas a tener si es que tienes un buen perfil de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Si estás, digamos, en Cristiano, si estás bien en Infocorp o en cualquier central de riesgo. ¿Ok? Si estás bien, si has pagado todas tus cuentas, es probable que los bancos te miren y digan, oye, esta persona, digamos, gana esta planilla, tiene un buen ingreso, ¿de acuerdo? Así que el riesgo para prestarle es bajo y vas a tener mayor capacidad de negociar. Así que esta ha sido nuestra sección preguntas y respuestas de valor agregado sobre el programa de fondos mutuos. No se olviden de ver el programa de fondos mutuos y no se olviden también de, si quieren que les responda este tipo de preguntas, háganlo a través del Facebook de Valor Agregado. En cada programa o cuando yo lance el programa, pongan ahí todas sus consultas y vamos a tener esta sección, de acuerdo al lugar del programa, que va a ir en paralelo para poder responderle las consultas que de repente no haya tenido tiempo yo de hacerle al invitado durante la entrevista. Señores, eso es todo por el día de hoy en Valor Agregado. Cuídense mucho y no se olviden de preguntar y suscribirse al YouTube de Valor Agregado. Chao, chao, cuídense.